Muy buenos días, amados hermanos, amigos. Buenos días para todos. Muchas bendiciones del cielo para cada uno de los que nos ven y nos escuchan semanalmente. Como siempre solicitamos, si estos mensajes están siendo de bendición a sus vidas y de edificación, les pedimos que se registren, se suscriban a este canal y también lo compartan con amistades y con familiares para que la palabra del Señor alcance más personas, porque todos necesitamos del Señor, la orientación de la palabra de Dios. En el día de hoy traigo un tema bien intrigante. Les voy a estar hablando sobre el tema la abuela de la muerte. La abuela de la muerte. Quiero referirlos a la epístola del apóstol Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1 y versículo 15. Dice de la siguiente manera ahí. Dice así: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Observando este versículo de la palabra de Dios, mirándolo con mucho cuidado, con una observación un tanto analítica, pude deducir del mismo que la concupiscencia viene siendo la abuela de la muerte. La secuencia del versículo pone primero a la concupiscencia, luego pone al pecado y luego, en fin de cuentas, la muerte. Si la muerte es hija del pecado y el pecado a su vez es hijo de la concupiscencia, y poniéndolo de otra manera, si la concupiscencia engendra el pecado y el pecado engendra la muerte, no hay otra manera de verlo que no sea atribuirle a la concupiscencia el papel o el rol de abuela de la muerte. Siendo esto así y estando tan claro, no podemos tampoco olvidarnos, tenemos que poner en perspectiva clara que desde el principio, cuando Dios hizo al hombre y por supuesto a la mujer, y comenzó a tratar con el género humano de ahí en adelante, lo primero que Dios le dijo a la primera pareja fue que se mantuvieran en obediencia a Él, que se mantuvieran en sintonía con su Creador, con su Hacedor, que no transgredieran, que no traspasaran, que no desobedecieran sus preceptos, sus leyes, sus estatutos, porque toda ofensa, toda transgresión, toda desobediencia a sus leyes, decretos y estatutos constituía pecado, y si pecaban, el resultado habría de ser la muerte. ¿Recuerdan ustedes lo de el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando el Señor le dijo: de todo árbol del huerto
podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, hallaréis la muerte, ciertamente moriréis. Por eso es que en la palabra del Señor se nos dice, se nos enseña que la paga del pecado es muerte, la transgresión a la ley, la transgresión a los estatutos, mandamientos y decretos de Dios. Constituyen pecado, y la consecuencia de el pecado una vez consumado en la presencia de Dios, obviamente, es lo que Él dijo que sucedería: la muerte. La muerte no es otra cosa que separación de Dios. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Si hay algo que nosotros como humanos necesitamos, es tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque dependemos absolutamente de aquel que nos hizo, de aquel que nos creó, de aquel que puede suplir como consecuencia de la responsabilidad que tiene con nosotros de habernos creado, en tanto y cuanto que nosotros obedezcamos a sus mandamientos y estatutos, es suplirnos todas nuestras necesidades. Y dije todas. El hombre depende de Dios para todo. ¿Qué mejor que tenerlo de buenas? ¿Qué mejor que mantener una buena relación y una buena comunión con Dios? Una vez transgredimos sus mandamientos, sus leyes, su palabra, nos alejamos de Él, nos distanciamos de Él, y viene como consecuencia separación de Él, y la separación de Él es la muerte. La paga del pecado es muerte. Si esto es tan importante y se nos va la vida en eso, así de urgente es y de importante es que nosotros podamos entender esa secuencia de eventos, esa evolución, esa reproducción, porque es una reproducción lo que se produce, y todo dentro del ser humano se produce una reproducción. Primero viene la concupiscencia, como consecuencia de la concupiscencia viene el pecado, y luego viene el pecado, y como consecuencia del pecado viene la muerte. Para nosotros poder ser salvos, para nosotros poder cuidarnos de gestar dentro de nosotros esas tres generaciones de cosas, es decir, la concupiscencia, el pecado y la muerte, debemos entender bien cada una de ellas y entender también la secuencia generacional que se produce en cada una de ellas. Comencemos por la concupiscencia, que viene siendo, como dije, la abuela de la muerte. Miren qué importante es que nosotros podamos entender lo que es la concupiscencia, porque ella es la progenitora de todo mal, del pecado y de la muerte en el hombre. La concupiscencia no es otra cosa sino el deseo carnal. La concupiscencia es la seducción de lo malo, de lo prohibido, de lo que no debemos hacer, de aquello que Dios nos dijo que no le gusta a Él, que no lo quiere Él, que no quiere que nosotros lo toquemos, que no quiere que nosotros lo hagamos. Qué importante es conocer la palabra de Dios, las directrices de Dios, los mandamientos de Dios,
para tener el conocimiento de lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios no quiere para nosotros. Dios no quiere que nos separemos de Él. Dios no quiere dejarnos solos a nuestra suerte. Eso lo escogemos nosotros si nosotros nos mantenemos en comunión con Él, en obediencia a Él, en humildad delante de Él. No nos endiosamos a nosotros mismos, no tratamos de independizarnos de Dios, dejar a Dios atrás como si no fuera necesario en nuestra vida, como que nosotros podemos correr la vida nuestra como nos dé la gana, por nuestra voluntad, sin contar con Dios. Todo eso es concupiscencia. Concupiscencia es el amor por las cosas materiales. Concupiscencia es dejarse uno dominar por el sistema sensorial. Los seres humanos tenemos un sistema sensorial compuesto de 5 sentidos. No tenemos tiempo ahora para elaborar sobre eso. A eso se le llama el sentimentalismo o lo sensual. Lo sensual. Claro que lo sexual viene siendo parte de eso, pero lo sensual es más abarcador, porque abarca toda tentación, toda seducción, todo aquello que es malo, pero que a nosotros nos gusta o nos dejamos tentar por ello. Eso es concupiscencia. Así es que la concupiscencia entonces es tan abarcadora que una vez que dejamos que nos seduzca y caemos, sucumbimos a la concupiscencia, es decir, nos dejamos llevar por los impulsos, por las pasiones, por los deseos carnales, por la avaricia, por la codicia, por el deseo carnal, pues una vez caemos ahí, una vez estamos ahí, estamos quedando, por así decirlo, preñados. Hemos gestado dentro de nosotros ya tuvo cupo dentro de nosotros, tuvo lugar dentro de nosotros la concupiscencia. Ya caímos en los lazos de la concupiscencia. Y hay que tener cuidado porque todavía, si bien es cierto que ya hemos sucumbido a la concupiscencia, estamos luchando con eso. Estamos luchando con esa seducción, con esa tentación que todavía es concupiscencia, está dentro de nosotros. Pero si nosotros pudiéramos y supiéramos manejarlo y nos mantuviéramos apegados a Dios para recibir de Él el poder, para recibir de Él la autoridad, para recibir de Él la ayuda, para poder contrarrestar la concupiscencia, pues todavía no ha ocurrido nada malo en nosotros. Pero una vez nos dejamos seducir, sucumbimos a esos deseos carnales, a la concupiscencia, y los consumamos, es decir, nos dejamos seducir y dejamos que eso se apodere en nosotros y se produzca en nosotros, ejecutemos nosotros esos deseos, esas pasiones, esa tentación, entonces estamos cometiendo pecado. Y pecado es la transgresión de las leyes de Dios. Pecado es desobedecer a Dios. Pecado es uno ejecutar, uno hacer precisamente lo que Dios le dijo a uno que se cuidara de hacer. Que no fuera a caer ahí. Que no fuera a dejarse dominar por la concupiscencia de manera tal que no viniera a luz, que esa concupiscencia no pariera, no gestara, no evolucionara, no se reprodujera en pecado. Y pecado es, como dije, transgredir la ley de Dios, hacer lo contrario a lo que Dios nos dice.
Y por eso es que luchamos tanto con eso que se llama pecado. La conciencia misma está en contra del pecado. La conciencia misma nos dice a nosotros, nos advierte a nosotros, de una manera u otra, todo ser humano tiene una conciencia. Y esa conciencia está ahí precisamente para advertir, para ayudar al hombre a tomar decisiones. Pero la concupiscencia es tan fuerte, la seducción, la tentación, es tan fuerte que si uno sucumbe a ella, pues transgrede la ley de Dios, desobedece a Dios, cae en lo que Dios le dijo a uno que no cayera y que no hiciera. Es una lucha que se tiene interna. El apóstol San Pablo es el mejor que la puede describir. Yo le voy a leer un pasaje de la Escritura para que nosotros podamos entender la lucha que el hombre y la mujer, el ser humano tiene cuando la concupiscencia da a luz el pecado, cuando la concupiscencia gesta, evoluciona, reproduce en pecado dentro de sí. Ese pecado todavía está dentro de sí, todavía realmente no lo ha dado a luz, no lo ha consumado, no lo ha llevado a cabo, pero está ahí, está ahí. Una vez lo transgrede, se convierte en pecado consumado, pecado gestado, pecado parido, pecado dado a luz. Dice así en Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 21, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mire a ver si eso le suena familiar. O sea, la lucha que tiene el hombre y la mujer mental, lucha de conciencia, cuando sabe que lo que debe hacer es lo bueno y no lo malo. Entonces como que queremos hacer el bien, pero el mal ya está tan arraigado. O sea, el pecado está gestado, el pecado está madurando dentro de nosotros, ese embrión que surgió de la concupiscencia. Esa concupiscencia gestó un embrión, ese embrión va creciendo y se va tornando en grande, en maduro. Y cuando se consuma, cuando se ejecuta, cuando se hace, cuando uno cae en la tentación, cuando uno cae, sucumbe ante la fuerza esa interna que lucha dentro de nosotros entre lo bueno y lo malo, y hacemos lo malo, caemos en desobediencia, caemos en transgresión, estamos traspasando la voluntad divina, la palabra de Dios, lo que Dios nos dijo, que tenemos que cuidarnos para mantener la vida, porque la vida es la comunión con Dios, la vida es en nosotros tener total dependencia, el flujo que viene de Dios a nuestras vidas. Eso es vida. Pero el pecado hace separación entre Dios y el hombre, por consiguiente se corta esa vida y entonces se engendra la muerte. Por eso la paga del pecado es muerte. Dice allí en Romanos capítulo 3 versículo 23: por cuanto todos pecaron
que están destituidos de la gloria de Dios. O sea que eso trae separación entre Dios y el hombre. Pero lo dice más claro en Romanos capítulo 6, versículo 23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte. Qué bueno que en ese versículo encontramos una tremenda solución precisamente para el pecado. Es decir, cuando ya caímos en ese estado de muerte y sabemos que estamos muertos delante de Dios, porque todo el que está perdido en delitos y pecados y vicios y toda maldad está muerto en vida. ¿Por qué? Porque no tiene comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios se distanció de él. ¿Por qué? Porque transgredió la ley de Dios. ¿Por qué? Porque hizo lo contrario a lo que Dios le dijo que debía de hacer, y Dios mira su rostro de él. Se queda solo, está vivo, pero está muerto en vida, porque la paga del pecado es muerte. Así que la concupiscencia, como abuela de la muerte, la concupiscencia engendra el pecado. Y el pecado a su vez engendra y da a luz la muerte. Por eso en el día de hoy estamos presentando esta transición generacional, esta transición evolutiva o esta transición reproductiva de lo que se gesta dentro de nosotros por causa de la maldad, por falta de control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, por falta de conocimiento de eso, de cómo nosotros salvaguardarnos y tener cuidado que ese sistema sensorial, esos 5 sentidos, a través de los cuales entra dentro de nosotros todo lo relacionado al ambiente en el cual nosotros vivimos, todo lo externo a nosotros, entra a nuestras vidas a través de esos 5 sentidos. Y por ahí es que entra la concupiscencia. Y la concupiscencia, una vez que entra dentro de uno, gesta, produce, se reproduce en pecado. Es decir, nos hace pecar contra Dios, nos hace transgredir las leyes de Dios, nos lleva a hacer lo malo, a practicar lo malo, a ejecutar lo malo, como decía el apóstol San Pablo ahí en Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 21, que les invito a que los lean luego con paciencia y con tranquilidad y con tiempo. Ese pecado dentro de nosotros, que a su vez nos induce, nos hace fuerza para que nosotros caigamos, lo ejecutemos, lo hagamos. Por eso dice ahí el pecado siendo consumado, el pecado siendo consumado. Es decir que el problema grande está cuando uno cae, cuando uno sucumbe al pecado, cuando lo lleva a efecto. Fíjense que la concupiscencia podría entrar, sí, porque todos somos tentados de una manera u otra a través de los sentidos nos traicionan y entra dentro de nosotros muchas cosas que nos llevan a luchar mentalmente, la conciencia, una lucha de conciencia, la conciencia luchando ahí entre lo bueno y lo malo, pero todavía no se ha ejecutado el pecado. Pero una vez sucumbimos a la concupiscencia, viene el pecado madura dentro de nosotros, el pecado, aquello que va a convertirse obviamente en pecado, que ya se llama pecado porque es el embrión del pecado desarrollándose dentro de nosotros. Pero una vez que caemos entonces a él, lo llevamos a cabo, lo llevamos a la realización. Qué importante es nosotros cuidarnos de no pecar, porque el que más o el que menos es tentado, el que más o el que menos es seducido por las cosas malas, por la maldad, por el pecado, por las cosas que a Dios no le agradan. Pero mientras usted no lo ejecute, mientras usted no caiga ahí, pues no está sujeto o propenso a la muerte, porque la muerte viene, la separación de Dios, la ofensa grande a Dios, viene siendo cuando usted consuma el pecado, cuando lo lleva a cabo, cuando usted cae en pecado,
cuando usted se deja cuando es blandito delante del pecado, cuando es débil y cae en pecado. Nosotros tenemos que luchar contra eso. Por eso dice allí también en Santiago, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero antes de eso dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Resistir al diablo es resistir el pecado. Que no vayamos a caer en pecado. Que no vayamos a sucumbir, que no vayamos a practicar el pecado. Fíjese qué bueno es conocer todo esto. Porque ciertamente nosotros tenemos que admitir que es una realidad. Que nosotros estamos expuestos 24/7. Estamos expuestos 24/7 a la seducción, a la tentación, a la codicia, a la avaricia, a los instintos carnales, a los gustos carnales, pero eso podrá entrar dentro de nosotros, pero la conciencia nos lo dice que estamos luchando contra eso. Y si bien es cierto que eso tiene su poder también, tiene su fuerza, no es menos cierto que nosotros con la fuerza de Dios, con el conocimiento de la palabra, estando conscientes de que nosotros podemos luchar contra eso y no caer, no perpetrar el pecado, no sucumbir, no ejercer el pecado, no dejarnos caer, porque si caemos en pecado, entonces el pecado a su vez da a luz la muerte. Es decir, el hijo del pecado o la hija del pecado es la muerte. Y el pecado a su vez es hijo de la concupiscencia. La concupiscencia engendra y da a luz el pecado. El pecado engendra y da a luz la muerte. Por consiguiente, la abuela de la muerte es la concupiscencia. Concupiscencia, pecado y muerte. Pero qué bueno que nosotros tenemos a uno que vino a darnos vida. El pecado trae muerte, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Decíamos que allí en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero decíamos también que también dice ahí, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos amó tanto y nos ama tanto. Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestras dificultades, Él conoce inclusive nuestras debilidades. Él nos promete todo y nos da todo. Él está para asistirnos en todo lo que nosotros necesitamos. Y una vez que usted está consciente que está a punto de caer en pecado, que el pecado lo está acechando, lo está seduciendo, usted no quiere caer en pecado, Él dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así es que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y también cuando se fue al cielo, después que ascendió desde el monte de los olivos, envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está a cargo de la iglesia, a cargo de todos nosotros en esta dispensación de la gracia, para ayudarnos en nuestras debilidades, para preservarnos para Dios. Si nosotros somos capaces de reconocer que solos no podemos luchar contra la maldad, contra el pecado, contra la concupiscencia, la lascivia, la tentación, las debilidades, y reconocemos que necesitamos auxilio y que necesitamos a ese Salvador que es Jesucristo, el único capacitado, porque pasó por todo lo que nosotros podamos pasar en esta tierra, lo pasó Él en su propia vida, en su propio cuerpo,
Así que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que estuvo sujeto a todo aquello a lo cual nosotros estamos sujetos, pero nunca pecó, nunca cayó, sino que resucitó de la tumba victorioso, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios, envió al Espíritu Santo a prepararnos y a santificarnos para presentarnos a nosotros como una novia ataviada para su novio, para entrar algún día a las bodas del Cordero. Amado hermano y amado amigo, amigo que no conoces al Señor, amigo que entiendes la palabra, porque la palabra es clara y el Espíritu Santo te ilumina a entenderla, y que sabes que estas cosas son así, y que tú sabes que no has recibido a Cristo como tu Salvador personal. No has aceptado la dádiva de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No has aceptado la dádiva de Dios. Hay que aceptarla. Está ahí. Es como cuando tú tienes dinero en el banco, pero si no vas a sacar, pues siempre estarás sin dinero. Solamente tendrás dinero cuando vayas a sacar del banco, de tus ahorros, lo que tú tienes allí. Nosotros tenemos a Dios, tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo. Todo eso está en favor nuestro, ese es nuestro tesoro, ese es nuestro banco. Pero depende de que nosotros estemos dispuestos a recibirlo, a aceptarlo, a buscarlo, a hacer nuestra parte que nos corresponde a nosotros. Ir a Dios, aceptarlo, buscarlo, confesar nuestros pecados, decirle nuestras necesidades, aceptar nuestra condición pecaminosa y de muerte ante Dios. ¿Por qué? Porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre, y mientras el hombre está en pecado, no se ha reconciliado con Dios, no se ha convertido a Jesucristo, no ha entregado a Él su vida ni ha confesado sus pecados, está muerto en vida, está muerto, porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acepta a Cristo en el día de hoy, amigo. Si tú quieres hacerlo, tomar esta decisión, qué bueno sería la decisión más sabia que hayas hecho en toda tu vida, y nunca te arrepentirás de haberlo hecho. Solamente dile: Señor, reconozco que soy pecador, confieso que soy pecador, que vivo en pecado, que practico pecado. No quiero vivir esta vida más. No quiero transgredir tus leyes, tus mandamientos, tus preceptos más. Reconozco que estoy en desobediencia. Me arrepiento, me convierto a ti, acéptame, recíbeme, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida donde están los nombres de todos los salvados. Quiero estar allí, Señor. Tómame de la mano y ayúdame a perseverar en tus caminos. Gracias, Padre, por Jesucristo tu Hijo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por el mensaje que acabo de escuchar. Y gracias porque estoy vivo para tomar esta gran decisión que tomo en el día de hoy, de recibir la vida que tú me ofreces a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como mi Redentor y mi Salvador. Me siento de ahora en adelante que estoy salvo y que estoy reconciliando mi vida contigo. Gracias, Padre. Amigo, si has hecho esa oración conmigo y has tomado esa decisión, te invito a que vayas a una iglesia, hables con el pastor, le digas que deseas perseverar, comenzar una vida nueva. Lo más seguro que él te va a recomendar que te bautices en las aguas, que ese es el paso que sigue ahora, y comenzar a perseverar en los caminos del Señor y servirle al Señor en espíritu y en verdad hasta que Cristo venga o nosotros nos vayamos con el Señor. Te habló el pastor Tomás Rodríguez Pagán. Mi teléfono es 787-587-6230, 787-587-6230. Si deseas comunicarte conmigo, bien puedes hacerlo, y estaremos orando por todos ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta la próxima ocasión.